El caso clínico de hoy presenta paciente varón de 65 años de edad, masculino, casado, católico, nacido y residente en Riobamba. Instrucción primaria completa. Ocupación sargento segundo. Motivo de consulta disnea. El cuadro clínico inicia hace 1 año 5 meses con debilidad progresiva, acompañándose de palpitaciones constantes, más evidente cuando realiza esfuerzo físico como caminar. Posteriormente se acompaña de disnea de grandes esfuerzos y al momento es de pequeños esfuerzos. Acudió al médico particular, quien realiza estudios e indica que se encontraba con anemia y recibe tratamiento con epavionta más hierro oral por 6 meses. Al inicio la sintomatología disminuye durante la toma de la medicación, pero al suspender el medicamento nuevamente comienza con sintomatología de astenia, palpitaciones, disnea progresiva, llegando de pequeños esfuerzos. Desde hace 2 meses nota la presencia de edema vespertino que desaparece con el reposo y desde hace 15 días el edema es mayor bilateralmente. Los síntomas de disnea, palpitaciones son más importantes. Con esta sintomatología es ingresado a esta casa de salud para estudio. En la revisión actual de sistemas presenta cefalea holocraniana pulsátil, inicio hace 1 año, esporádica y actualmente es constante. Se presenta con el esfuerzo físico, por lo cual toma paracetamol y lo disminuye. Inicialmente bajó de peso, pero hoy se siente hinchado y ha ganado 8 kilos. Presenta hiporexia, dolor abdominal en hemitórax izquierdo, tipo quemante, en ocasiones como calambre desde hace 6 meses. No hay otra sintomatología. En el antecedente de pasado patológico presenta herniorrafía inguinal izquierda hace 4 años, herpes zóster en la región intercostal izquierda hace 6 meses. Como antecedente familiar, el padre fallece con infarto agudo de miocardio. Entre sus hábitos tenemos el alimentario 3 veces al día, defecatorio 1 vez por día, miccional 2 o 3 veces por día, alcohol y tabaco negativos y no presenta alergia. Al examen físico tenemos una tensión arterial de 100/60, una frecuencia cardíaca rítmica de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.8 y un índice de masa corporal de 25. Este paciente está consciente, orientado en tiempo y espacio, semiflúor con oxígeno por bigotera, conjuntivas pálidas. El cuello presenta pulso venoso presente, signo de Lancisi positivo y la presencia de una adenopatía izquierda móvil de 1 centímetro, no dolorosa. Al tórax presenta expansibilidad torácica en bases disminuida bilateralmente, frémito abolido en bases bilateralmente, matidez en bases y murmullo vesicular abolido bilateralmente. En relación al corazón, este está taquicárdico, hay latido de punta visible más allá de la línea medio clavicular izquierda, la presencia de soplo holosistólico en el foco mitral, el abdomen no se palpan visceromegalias, ruidos hidroaéreos presentes. A nivel de las regiones inguinales, al lado derecho hay la presencia de una adenopatía de 3 centímetros móvil semidura de bordes regulares. En la región anoperineal es normal y no realizamos tacto rectal. A las extremidades se presenta edema bilateralmente hasta las rodillas y en el neurológico se encuentra normal. Hablemos de esta compleja sintomatología que presenta el paciente. Hay que tomar en cuenta y no olvidarse que al ser mayor de edad pertenecería dentro del grupo de enfermos crónicos, incluso en inmunocomprometidos por su antecedente de herpes zóster. El primer síntoma y signo que refiere el paciente son las palpitaciones. Estas no son más que la percepción de la actividad anormal o incluso normal del corazón, de la actividad cardíaca, de los latidos, y sus causas pueden ser cardíacas, psiquiátricas, farmacológicas y otras. Las más importantes dentro de los fármacos son los beta adrenérgicos.
Como causas cardíacas tenemos la taquicardia, la fibrilación y las extrasístoles. Entre otras causas, hay que enfatizar en la anemia, porque el paciente ya venía con un cuadro de anemia, ya había sido diagnosticado de anemia, por lo que llega a consulta con una cronicidad. Y esto podría estar relacionado, de hecho, está relacionado con la taquicardia, como ya lo veremos más adelante. Entonces tendríamos alteraciones en el sistema cardionector del corazón. A las palpitaciones también podemos clasificarlas en continuas, discontinuas, rápidas con un patrón regular e irregulares, y palpitaciones paroxísticas en donde estarán acompañadas con extrasístoles, es decir, un latido sobreañadido en las contracciones normales del corazón. Hablando de anemia como un síndrome, este es un trastorno en el que el cuerpo no tiene los suficientes glóbulos rojos sanos o hemoglobina, reflejo ya sea de una disminución de la producción de glóbulos rojos a nivel medular, un aumento de la destrucción de glóbulos rojos o pérdidas hemáticas. Y técnicamente estaríamos diciendo una menor concentración de hemoglobina, es decir, menos de 13 gramos sobre decilitros en hombres y menos de 12 gramos sobre decilitros en mujeres. También una disminución del hematocrito y recuento de los glóbulos rojos. ¿Cómo lo relacionamos con la taquicardia y con el siguiente síntoma, que es la cefalea holocraniana pulsátil? En la anemia, con esta reducción de la hemoglobina en sangre, resultaría en tejidos pobremente oxigenados, y el corazón, a manera de compensar, enviaría más sangre, latiendo más rápido con una taquicardia, pero el organismo no puede sobrellevarlo por mucho tiempo, entonces terminaría en una dilatación, con lo cual también llevaría a una falla cardíaca y así una insuficiencia, con su signo característico, que es el edema. Con este edema, que es el exceso de líquido a nivel intersticial, habría una distribución no adecuada de los líquidos. Entonces, el riñón pensaría que no le estaría llegando suficiente flujo a nivel de las arteriolas. Entonces, activaría el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con lo cual aumenta la presión arterial. Este paciente tendría una hipertensión, y así generaríamos una vasoconstricción refleja, con lo cual explicaría la cefalea holocraniana con su vasodilatación a posteriori. Entonces, en este siguiente cuadro solo es para indicar los valores normales. Si tenemos el hematocrito menor a 40, ya estaríamos hablando de una anemia, y su clasificación según el volumen corpuscular medio del eritrocito, ya sea bajo, anemias microcíticas, o alto, anemias macrocíticas. En las microcíticas están las anemias ferropénicas por el déficit de hierro, las talasemias, la anemia sideroblástica. En cambio, en las anemias macrocíticas, un déficit de B12, de la vitamina B12 y el ácido fólico. También existen las anemias normocíticas normocrómicas, en donde, bueno, los reticulocitos, la forma inmadura del glóbulo rojo, va a estar bajo, normal, o van a estar altos. La astenia va a ser un síntoma de la anemia que ya estamos hablando. Entonces, astenia significaría A sin estenia fuerza, por lo tanto es un cansancio anormal, sin realizar esfuerzos. Entonces, hay que tener muy claro los siguientes términos. El cansancio es la disminución de las fuerzas o de la resistencia físico-mental como consecuencia de un esfuerzo, de un trabajo o de una tensión intensos o prolongados, por lo que se acompaña de este malestar. En cambio, eh, cuando hablamos de fatiga,
Esta es la disminución de la capacidad funcional de un nervio, de un órgano o de un aparato del organismo como consecuencia de una excesiva actividad previa. La astenia comprendería estos tres términos, que son la lasitud, la debilidad generalizada y la fatiga mental. La lasitud como el desfallecimiento, la falta de vigor y necesidad de descanso ante tareas que previamente no la producían. La debilidad generalizada como la sensación anticipada de dificultad para iniciar y mantener una actividad. Eh, la etiopatogenia, pues el sistema nervioso central en sus áreas de integración superiores participan en lo referente a la iniciativa, la ejecución y el tono afectivo de determinadas acciones. Se ha encontrado que hay zonas vinculadas con la corteza prefrontal, el hipotálamo y el sistema límbico, que corresponderían a la preelaboración del movimiento junto al sistema piramidal. Entonces, bueno, en el tronco, el diencéfalo y el sistema límbico, eh, al ser estimuladas, proporcionan un refuerzo positivo para la acción. Hablando de su fisiopatología, la alteración estaría en la regulación de la serotonina, influida por el aumento de citoquinas proinflamatorias, y esta misma serotonina actúa en el centro de vigilia con la activación del sistema activador reticular ascendente, puesto que en el día la serotonina estaría aumentada y disminuyendo al cabo de horas hasta la noche con el relevo de la melatonina. Entonces, bueno, también tendríamos una disfunción del eje hipotálamo-hipófisis adrenal con el aumento de catecolaminas y corticoides. En esto está implicado el estrés, con lo cual tendríamos, bueno, una liberación de la hormona adrenocorticotropina. Por último, una alteración en la regulación del metabolismo muscular, ya sea con una disminución del ATP, el fosfato de creatinina, de la síntesis de proteínas o un aumento de lactato por este desgaste muscular. La palidez, también otro síntoma de la anemia, una disminución de color, y esto se da porque la hemoglobina es lo que da color a la piel, el color rojizo. También podría ser por una vasoconstricción. Para finalizar, las adenopatías, el paciente refería 3 a nivel inguinal mayor, bueno, de 3 centímetros, y generalmente eh, a nivel inguinal lo normal es de 2 centímetros, pero generalizando los ganglios linfáticos son aproximadamente de 1 centímetro. Cuando ya tenemos de 1 a 1,5 centímetros, la mitad sería por una causa infecciosa y la otra mitad neoplásico. Ya cuando son ganglios linfáticos de todo el organismo, no solo inguinal, mayores a 2 centímetros, el 80% es tipo neoplásico. Las inguinales tienen un peor pronóstico. Pero estas adenopatías, ¿en qué influyen con la anemia? Pues sería la causante de la anemia, como en los linfomas foliculares, en donde existe un crecimiento, una proliferación anormal de los linfocitos B en el centro germinal. Esto provocaría un desplazamiento a nivel de médula ósea y con lo cual llegaría a la anemia. Entonces, esta adenopatía sería el causante, el factor principal para llevar a una anemia. Y este linfoma folicular también es infiltrativo. El paciente menciona tener dolor torácico.
Este es de tipo quemante e inicia hace 6 meses. Hay que tener en cuenta que este síntoma es un motivo de consulta frecuente, tanto en consultorio como en urgencias, debido al temor que le genera al paciente por su asociación con patologías cardíacas. Es por esto que hay que realizar una anamnesis completa, es decir, hacerle todas las preguntas necesarias sobre el dolor torácico, como por ejemplo localización, intensidad, irradiación, duración, carácter, circunstancias de aparición, condiciones que lo atenúan y síntomas acompañantes. Tampoco hay que olvidarnos de antecedentes, tanto familiares como personales, debido a que en el caso de los familiares, las cardiopatías isquémicas y enfermedades aórticas son peligrosas. Y en antecedentes personales, en cambio, una enfermedad coronaria previa puede ser un predictor de una patología de origen coronario, un cuadro catarral previo de un dolor pericárdico y una hipertensión arterial de dolor aórtico. La fisiopatología inicia por aferencias nociceptivas que van a llegar hacia el sistema nervioso central por los haces espinotalámicos y llegarán luego hacia el tálamo. Para finalmente terminar en la corteza cerebral, en donde se va a elaborar la información y además se va a agregar un componente subjetivo al dolor. Esto explica el hecho de que algunos pacientes tengan un dolor súper intenso ante patologías, digámoslo, no tan graves, mientras que otros tienen dolores leves ante patologías graves. Es por esto que la intensidad del dolor no siempre es sinónimo de enfermedad severa o no severa. Hay que tener en cuenta también que tanto el pulmón como la pleura visceral no van a generar dolor debido a que aquí no hay terminaciones nerviosas receptoras del dolor. Pero las fibras localizadas tanto en la pleura parietal como en el esófago se proyectan desde C7, que se encuentra en color verde, hasta T12, que se encuentra en color celeste. También hay fibras localizadas en la pleura diafragmática que se proyectan a nivel cervical de C3 a C4. Es por esto que el dolor puede irradiarse tanto a la base del cuello como al hombro. El origen del dolor también puede ser o visceral o somático. En el caso de ser visceral, comienza con la estimulación nociceptiva. Este suele ser un dolor de tipo difuso o como presión y suele desencadenar respuestas autonómicas como alteraciones o cambios en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca y en la tensión arterial. Y el dolor suele referirse a las regiones cutáneas, mientras que el somático suele tener su origen tanto en la piel o el músculo, suele ser localizado, quemante y se exacerba con movimientos. En cuanto a la etiología, la mayoría de los casos no responde a una enfermedad orgánica que lo justifique, sin embargo, otros pueden ser por osteochondritis y un 10% por isquemia miocárdica aguda. Sin embargo, el paciente refiere que tenía un dolor en hemitórax y de tipo quemante, y esta característica coincide con compromisos de la pleura. Entonces, aquí ya vamos a guiarnos en este camino para llegar al diagnóstico. Como les dije, la anamnesis debe ser completa y preguntarle factores de riesgo, que ya hablé antes, las características del dolor, sobre todo la modificación tanto con la tos como la respiración, debido a que si este se exacerba con la respiración, hace referencia a una afectación de la pleura. Se aumenta con la tos, el estornudo o la defecación, puede ser un predictor de metástasis. Y los síntomas acompañantes. En este caso, cuando el dolor torácico se acompaña de disnea, que es la sensación de falta de aire, que ya les voy a explicar posteriormente, puede ser de origen cardíaco o de origen respiratorio. En el caso de origen cardíaco puede ser por cardiopatías isquémicas, anginas, infartos de miocardio, mientras que en el respiratorio puede ser por afectaciones de la pleura y suele acompañarse con taquipnea. ¿Y qué es la taquipnea? Básicamente es cuando la frecuencia respiratoria está aumentada. La frecuencia respiratoria normal es de 12 a 24 ciclos por minuto, con un promedio de 18, cuya exploración es mucho más fácil cuando se coloca la mano sobre el tórax del paciente y se cuentan las respiraciones por 30 segundos o por un minuto. Cuando estas están aumentadas, se la denomina taquipnea, y cuando estas están disminuidas, se los denomina bradipnea. Ok, ahora sí la disnea. La disnea básicamente es el síntoma de dificultad de respiración, es esa sed de aire que tienen las personas. Igualmente este se manifiesta porque el trabajo respiratorio está aumentado. Es así que en determinados puntos se genera el estímulo en los diferentes receptores, que pueden ser en los músculos, en las vías respiratorias, en la caja torácica, para llegar hacia el centro respiratorio, que es el bulbo y la protuberancia, y desde aquí va a viajar hacia la corteza cerebral. En las causas de la disnea igualmente hay una serie de causas, sin embargo, como íbamos dirigidos hacia afectaciones pleurales, lo que coincide es el derrame pleural.
Igualmente, la disnea tiene una serie de orígenes, tanto cardíacas, pulmonares, neurológicos, metabólicos y abdominales. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que en el caso de alteraciones cardíacas, puede ser por causas de valvulopatías, cardiopatías congénitas, estenosis mitral o pericarditis. Lo neurológico estaríamos descartándolo debido a que se presenta por una alteración en el tronco o en la vía de la respiración, por lo que debe contar con ciertos síntomas y signos acompañantes, como por ejemplo parálisis facial o alteración de los pares craneales. Metabólico y abdominal también por descarte no podrían ser las causas. Por lo que nos quedamos con pulmonar y vemos otra vez que el origen de disnea puede ser un derrame pleural. Ahora, el paciente también refiere que antes tenía disnea de grandes esfuerzos y ahora de pequeños esfuerzos. Entonces, aquí les voy a explicar a qué se refiere con eso. Para calificar a la disnea hay que darle un valor del 1 al 4. El 1 es para grandes esfuerzos, es decir, como dice ese ejemplo, caminar deprisa en un terreno plano o subiendo una cuesta ligera, grandes esfuerzos. El 2 ya es caminar en un terreno plano a paso normal de otras personas. El 3 ya es la necesidad de pararse a tomar aire en un terreno plano al paso normal de las demás personas. Y el 4 ya es la falta de aire solo con levantarse o vestirse. Entonces, al principio tenía una disnea de tipo 1 y ahora tiene una disnea de tipo 4. ¿Y cuál es la característica esencial de este? Que en el caso de afectaciones pleurales, el dolor torácico suele disminuir cuando incrementa la disnea. Y es lo que está pasando aquí. Y esto es característico del derrame pleural. Ok, en el examen físico, en el apartado de palpación, en la expansibilidad torácica, se evaluó y esta estaba disminuida. ¿Cómo se evalúa? Se evalúa cuando el paciente está inspirando y se coloca simétricamente ambas manos en los vértices, tanto por delante y por detrás, y en las bases de los pulmones. Ok, esta expansibilidad torácica puede tener algunas alteraciones, como puede ser bilateral, puede ser unilateral y localizada. En este caso, el paciente tenía una expansibilidad torácica disminuida bilateralmente. Y de igual manera, las causas de esta expansibilidad disminuida son derrames pulmonares. El frémito pulmonar no es más que el sonido de las vibraciones vocales que van a viajar por las cuerdas vocales, luego la columnaria traqueal y bronquial hasta el parénquima. Vibra y se transmite a través de la pleura y la pared hasta la superficie del tórax. En el hombre generalmente este tono de voz suele ser más bajo, entonces por eso se conduce mejor por el tejido pulmonar. Si se quiere establecer con precisión los límites, hay que realizar con el borde cubital de la mano, como podemos ver en la imagen de arriba. Entonces, en este caso, igualmente, las anomalías pueden ser por aumento, disminución o abolición. El paciente tenía una abolición del frémito o de las vibraciones vocales y de igual manera, una de las causas es el derrame pleural. En la percusión se determinó que existía matidez pulmonar, que este no es más que el sonido cuya cualidad depende de la consolidación del contenido aéreo y de la tensión de los tejidos en vibración. Esto puede estar presente igualmente en algunas patologías, pero de igual manera se repite derrame pleural. El murmullo vesicular, en cambio, es el sonido pero que se genera a nivel del alveolo, y la abolición o disminución de este se da por alteraciones tanto en la producción como en la transmisión. Y en la transmisión podemos ver otra vez derrame pleural. Aquí les voy a explicar rapidito todo lo que vimos en el examen físico, un poquito más fácil. Y podemos ver que está el pulmón. Y pegado a él se encuentra la pleura visceral y un poquito alejada la pleura parietal. Y entre estas dos pleuras se encuentra el espacio pleural. El derrame pleural no es más que la acumulación de líquido entre estas dos pleuras. Entonces, empecemos con la expansibilidad. Si nosotros necesitamos que el pulmón se expanda para poder respirar, y hay algo que está interrumpiendo ahí, no se va a poder expandir bien, entonces va a tener una expansibilidad disminuida. El frémito, como les dije, es la conducción de las vibraciones vocales y lo que facilite o impida la propagación va a influir en la mayor propagación o menor de estas vibraciones. En este caso, hay un impedimento debido al líquido que se encuentra en esta cavidad. La matidez. La matidez igualmente era el sonido que dependía de la consolidación y del contenido aéreo.
Entonces, como aquí se interpone el líquido entre el pulmón y la superficie del tórax, que es el derrame pleural, va a causar esta matidez. Y por último, el murmullo vesicular va a estar causado por la alteración en la transmisión que existe en esta patología. El paciente también tiene el signo del ANSISI positivo o el pulso venoso presente. Normalmente en el cuello no se van a ver las venas debido a que están colapsadas. Sin embargo, se pueden ver con esfuerzos cuando gritamos o cuando cantamos, pero por un corto periodo de tiempo. Es por esto que esta ingurgitación solo se puede ver, como vemos en la imagen, hasta 45 grados. Hasta ahí es normal. Pero cuando ya sobrepasa los 45 grados, esta ya es patológica. Y expresa la dificultad del retorno venoso que se genera a nivel del mediastino o de las cavidades cardíacas. Además de que demuestra un aumento de la presión hidrostática, que es el responsable de causar edema. Y el edema no es más que la acumulación excesiva de fluido, tanto en células, tejidos o cavidades serosas del cuerpo, cuya fisiopatología puede ser ya sea por disminución de la presión oncótica, o aumento de la presión hidrostática, o disminución de la reabsorción linfática. Básicamente podemos ver este proceso fisiopatológico en la imagen de aquí arriba. La presión hidrostática se encarga de sacar la sangre de los vasos. Entonces, si esta está aumentada, va a estar saliendo más sangre de los vasos y se va a generar el edema. La presión osmótica va a estar dada por las proteínas y se encarga de devolver este exceso de líquido. Entonces, si no hay presión osmótica, se va a quedar ahí el líquido y va a seguir generando edema. O la reabsorción linfática igualmente se encarga de reabsorber lo que las presiones no pudieron hacer. Este igualmente tiene una serie de causas: cardíaco, renal, hepático o incluso medicamentos. Pero hay que tener en cuenta que al ser de origen cardíaco, este edema se va a presentar en horario vespertino. Es decir, en la noche van a ver que tienen hinchados los tobillos porque es en lo que va transcurriendo el día. En el caso de ser renal, en cambio, el edema va a ser matutino, es decir, se van a levantar con los ojitos hinchados o así. Y en el caso de ser hepático, es debido a que no hay proteínas. Y si no hay proteínas, no hay presión osmótica. Entonces va a seguir el edema. Y los medicamentos como los calcioantagonistas. Para calificar el edema de características semiológicas, se da por signos más, del 1 al 4. El primero, solo un signo más va a determinar que es el comienzo del edema. 2 signos significa que existe un aumento del área afectada y del líquido retenido. 3 significa progresión ya a grados mayores y 4 significa anasarca, es decir, ya edema en partes visibles del cuerpo y trasudación en cavidades serosas como abdomen, pleura y pericardio. El paciente también tiene latido de la punta visible. En el adulto normal se ve y se palpa en el quinto espacio intercostal izquierdo dentro de la línea hemiclavicular. Este puede ser detectado hasta antes de los 20 años, de los 25 a los 40 años puede o no ser detectado, pero a partir de los 40 ya deja de percibirse con nitidez. Se evalúa cuando el paciente está decúbito dorsal. Y este es visible por causas ya sea extracardíacas o por patologías intrínsecas, como por ejemplo, en causas extracardíacas vemos afecciones pulmonares y pleurales. Igualmente vemos que existe una falla a nivel pleural. Para poder entender el soplo sistólico es necesario comprender sobre la fisiología del corazón. Y espero que me entiendan y que sea rapidito. En estos gráficos podemos ver 4 cuadraditos, ¿no es cierto? Los 2 de arriba van a ser las aurículas y los 2 de abajo van a ser los ventrículos. Entre aurícula y ventrículo podemos ver unas líneas que están así como diagonales, esas son las válvulas, y las que van después de los ventrículos, en cambio, son la aórtica y la pulmonar, que son las válvulas que permiten que la sangre vaya hacia todo el cuerpo o hacia el pulmón. La pulmonar, que viene desde el ventrículo derecho, permite que la sangre que venía desoxigenada llegue al pulmón, se oxigene y así vaya limpiecita a través de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y luego por la aorta a todo el cuerpo. El corazón debe contraerse y dilatarse. La contracción se llama sístole y la dilatación se llama diástole. Entonces, esta contracción permite que la sangre salga del corazón y vaya al cuerpo o vaya al pulmón. Entonces, las válvulas auriculoventriculares deben estar cerradas y la aórtica y la pulmonar deben estar abiertas para que puedan ir al corazón, al pulmón y a toda la circulación. Mientras que en la diástole, como el corazón se está llenando,
las aurículo-ventriculares deben estar abiertas para que el corazón permita que la sangre fluya desde las aurículas hacia los ventrículos y las pulmonares y aórticas deben estar cerradas para que no se escape sangre. Entonces, el corazón se lo evalúa por ruidos cardíacos. Y esto no es más que el cierre de las válvulas. El primer ruido va a estar dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Y dónde sucedía eso? En la sístole, porque estaba sacando la sangre. Y el segundo ruido, en cambio, por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Entonces, este se va a obtener en la diástole. Ok, entonces el soplo no es más que un flujo turbulento, que puede ser causado por alteración del flujo sanguíneo o por alteración de las válvulas cardíacas. Cuando están alteradas estas válvulas cardíacas pueden ser por estenosis o por insuficiencia. Estenosis significa que están estrechas y no se están abriendo lo suficiente, mientras que insuficiencia es que debían estar cerradas, pero no se cerraron bien y se quedaron un poquito abiertas, entonces se regresa el flujo y genera el sonido. Entonces, como este dice que es un soplo holosistólico, hace referencia a que está presente durante toda la sístole, ¿ya? Y en la sístole, ¿qué pasaba? Estaban cerradas las válvulas auriculoventriculares y abiertas tanto la aórtica como la pulmonar. Entonces, si yo escucho un foco mitral o tricuspidio, en este caso, como estas debían estar cerradas, entonces hace referencia a una insuficiencia, ya sea de la válvula auriculoventricular derecha o de la izquierda. Pero si yo escucho ya en un foco pulmonar o aórtico, como estas debían estar abiertas, pues entonces las válvulas estarán estenosadas, es decir, no se abrirán lo suficiente y no permitirán el flujo o el paso de la sangre desde los ventrículos hacia el pulmón o hacia la aorta. Bueno, yo creo que de acuerdo al cuadro que presenta el paciente podría tratarse de una leucemia por la fatiga, la pérdida de peso, la hiporexia, además de los síntomas persistentes de la anemia, lo que podría indicar un daño a nivel de la médula y también explicaría el posible derrame pleural que se presenta. Sí, pero yo creo que podría orientarse más a un linfoma debido a que, como ya sabemos, esta es una alteración monoclonal del linfocito y se encuentra en todo el cuerpo, por lo que puede causar un desplazamiento por proliferación en la médula ósea y generar anemia. Y a pesar de que suele generar de tipo normocítica anemocrónica, es necesario pedir una biometría hemática para poder determinar el tipo de anemia. Y tampoco olvidarnos del ganglio, debido a que hay que hacer una biopsia del mismo porque en la ingle es más peligroso y en este caso mide 3 centímetros. Y como ella es mayor a 2 centímetros, del 80% suele ser de tipo neoplásico. Y a pesar de que la leucemia sí causa derrame pleural, el linfoma lo hace en mayor cantidad. Sí, incluso este mismo síndrome anémico conllevaría una falla cardíaca, lo cual a su vez lleva a la insuficiencia, agravando este derrame. Esta insuficiencia también explicaría el edema, por lo tanto pediríamos ureocreatinina para diferenciar si el edema es renal o cardiológico, pediríamos una biopsia para el linfoma, una toracocentesis que abarcaría el citoquímico, citológico y citobacteriológico, y así saber si es con un exudado el derrame pleural.